Mirando a través del texto bíblico sobre la necesidad de conocer a Jesús y llegamos a la conclusión de que no podríamos conocer al Padre si no conocemos a Jesús. Juan 14, verso 7, si me conocieres también a mi Padre conocerías. A través del texto bíblico no solamente he visto eso, sino que también que Cristo no sería formado en el corazón si no conocemos más de Jesús y de su carácter. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No solamente eso, sino también el cristiano no sería consciente de su andar, de su conducta, si no es contagiado con la conducta y el carácter de Jesús. Cada cristiano debe preguntarse, ¿Jesús haría esto que yo estoy haciendo? Y si Jesús no vive, no habla y piensa como tú, necesitamos nosotros entonces andar y vivir como Él, como dijo el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El cristianismo se fundamenta en seguir a alguien y ese es Jesús. Un cristiano es un seguidor de Cristo Jesús. Tampoco la guerra podría, la carrera podría lograrse, alcanzar la meta, si no ponemos la vista en quien la ha cruzado esa meta y ha conquistado lo que nosotros aún no conquistamos. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe. Debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso habla la Biblia sobre la necesidad imperante de conocer a Jesús. Así es que, hermanos, hasta aquí hemos visto que sobre la mansedumbre de Jesús, teniendo poder para poder pedir más de 12 legiones de ángeles, fue manso como Moisés. Debemos ser mansos nosotros. Hemos visto la humildad de Jesús, quien teniendo un trono y gloria en altitud, vino a las partes más bajas. La compasión de Jesús tiene que ver con el estremecerse en sus entrañas al ver la necesidad del hombre en diferentes áreas de su vida. La cuarta lección, hermanos, miraremos acerca del valor y el carácter de Jesús de sostener la verdad. Esta es una parte en general, que no quiere ser conocida por la humanidad. El hombre quiere conocer a un Jesús compasivo, amoroso, tierno, pero no quiere ver esta parte. Y cada cristiano necesitamos conocer a Jesús en todas sus áreas. ¿Cómo fue Jesús en cuanto a su carácter de sostener la verdad? Bueno, hermanos, hay generalmente a través de los 4 libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús defendiendo la verdad ante quienes querían cambiar la verdad. No solamente defendiéndola, sino diciéndola verbalmente a quienes necesitaban. Y quienes muchas veces se ofendieron muchas veces. Y también miraremos a Jesús no solamente defendiendo, diciendo, sino haciendo, practicando la voluntad de Dios para que la verdad de Dios se cumpliera finalmente. Así es que acompáñenme en este recorrido breve a través de las Escrituras para una vez más tener el enfoque en Jesús. Cuando Jesús miramos a través de su ministerio personal, quizás un poco más de 3 años, miramos a Jesús defendiendo la verdad ante quienes querían cambiar la verdad. La verdad es incambiable. El error no muta. El error muta, la verdad no. La verdad es como la luz, siempre será la luz. Sin embargo, Jesús estuvo frente a quienes querían cambiar la verdad. Cuando vamos al libro de Marcos, capítulo 7, verso 1 al 9, encontramos una experiencia muy particular. Se juntaron a Jesús los fariseos y alguaciles y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Respondiendo él les dijo, note bien ahora la actitud, el enfoque siempre en Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús ante esto? Respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, note bien, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y de otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Note bien la actitud de Jesús. El punto que ellos, hermanos, habían establecido, según Marcos nos presenta claramente, vuelven de las plazas, no se lavaron las manos, no como, me voy a contaminar. Esto es contaminar. Pero la ley no decía eso. Sin embargo, ellos lo pusieron y fue una tradición en transición, heredándose a través de otro y otro y otro y otro, a tal grado de que hoy en día el eco de algo así es, hermano, es que siempre lo hemos hecho así. Hermano, es que las iglesias lo practican, lo hacen y eso es así. La pregunta ¿es tradición o es mandamiento, es ley de Dios? Jesús, la actitud de Jesús, hermanos, fue esta: hipócritas, bien profetizó el profeta. De labios me honran. El honrar no es eso. El honrar es guardar los mandamientos. Y les decía al final, bien, ustedes hacen eso. Invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Note bien lo que Jesús está haciendo al defender la verdad. Jesús, al defender la verdad, hermano, no permitió que un error en apariencia pequeño, muy pequeño, se aceptara como verdad. Note bien esto, es muy importante. Por ejemplo, si usted le preguntaran, ¿significa lo mismo la palabra mandar que la palabra permitir? Y usted dice, no significa, no es lo mismo mandar. Mandar es una orden y permitir es una concesión, permitir algo. El mandar es una orden del verbo hacer, de alguien que fluye el mandamiento como Jesús. Haced esto en memoria de mí. Pero permitir no es mandar, es todo lo contrario. Alguien que se toma un permiso o una concesión. Y usted dice, bueno, ¿y qué con eso? No también lo que Jesús hizo ante esta situación. Por ejemplo, en Mateo 19, verso 1 a 9, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, hacia el sur. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, note bien, Jesús está ante la verdad y el error. Y va a defender la verdad. ¿Cómo lo va a hacer? Note bien eso, note bien a Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Los llevó a Génesis. Y dijo, por esto, sobre esa frase, por esto, como Dios hizo varón y hembra, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Note bien el verso 6. Así que, si son una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ahora note bien la tercera frase. Por tanto, es decir, por esto, así que, y por tanto. Aquí viene la respuesta. Señor, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Por tanto, lo que Dios juntó, unió, no lo separa el hombre. Note bien cómo está haciendo Jesús. Ahora viene la retórica, la respuesta, el argumento de los fariseos. Verso 7 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no les mandó. Y note bien que no hace una respuesta o en una contraargumento claramente, si no lo hace de una manera sutil Jesús, pero lo hace. No les dijo usted, Moisés no les mandó. Pero Jesús sí dijo, bueno, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Ve eso?
verso 9, y yo os digo, el Jesús, el de la autoridad, cualquiera que repudia a su mujer, aquí está el paréntesis que enseñamos acerca de cómo estudiar la Biblia, salvo por causa de fornicación, hay un paréntesis, excepto. Así que yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, note bien sin el paréntesis, y se casa con otra, por cualquier causa, se separa y se casa con otra adúltera, y el que se case con la repudiada o el repudiado va a ser adúlteros. Es lo que Jesús dice. Claro, salvo por causa de fornicación. Por causa de fornicación no sucede eso. Porque hay una causa permitida para separarse y volverse a casar. ¿Es difícil entender eso? No. Hermanos, Jesús defendió la verdad. Es lo que estamos mirando de una forma clara y firme. Y Jesús dijo, Moisés les permitió. Ellos dijeron, ¿por qué nos mandó? No, Jesús les permitió. Al principio no fue así, pero yo digo esto. Hermanos, Dios espera que nosotros, como seguidores de Jesús, como cristianos, también defendamos la verdad como lo hizo. Judas escribió en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, peleéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es. Dios espera a través del escrito del Espíritu Santo de Judas que nosotros hagamos lo mismo. No, muchas veces no es fácil. No es fácil. Constituye tener enemigos como Jesús los tuvo. Pero es necesario, cada cristiano, cada cristiana debe hacerlo, porque Jesús lo hizo. ¿Qué haría usted si alguien le invitara a comer a su casa? Creo que lo primero que haríamos es, bueno, muchas gracias, no te hubieras tomado esta molestia, me invita a su casa a comer, gracias. ¿Sabía usted que Jesús defendió la verdad? Pero a pesar que muchas veces se ofendieron algunos, ¿qué haría usted si fuera invitado? Vayamos a Lucas capítulo 11, verso 37 al 54 y veamos esto. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos, limpiad lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que lo hizo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. En otras palabras, la suciedad no está en el plato y en el vaso, sino en tu corazón, al no practicar misericordia y la generosidad. Verso 11. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Dónde está Jesús? Dentro de la casa del fariseo. ¿Sabía que había más invitados? ¿Había más fariseos? Ahora está Jesús ahí diciendo esto, verso 43. Ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Mire la reacción de la gente que estaba oyendo a Jesús. Verso 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, y creo que lo diría más o menos en este tono, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se disculpó? No. Mira lo que hizo. Y él le dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron a vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros.
Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que seré demandada esta generación. Hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que estaban se lo impedisteis. Y dice el verso 53, diciéndoles estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle, dice otro texto que dice a empujarle, estrecharle, oprimirle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, azochándole y provocando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Buena? No, es normal. Pero Jesús lo hizo, defendió la verdad de esa manera. La pregunta es, ¿qué haría usted si le invitaban a comer? Hermanos, era el invitado a comer por el fariseo y varios. En Mateo capítulo 15, verso 12 al 14, dice que entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Al oírlas, muchos de sus discípulos, Juan 6:60, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El contexto nos dice que antes del verso 60 de Juan 6, Jesús había dicho estas palabras no bien comprendidas por muchos. El que no come mi carne y bebe sangre no tiene vida en sí. Y ellos dijeron, ¿cómo es eso? Los versículos anteriores, muchos volvieron atrás desde entonces, así es que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? No solamente se ofendieron los fariseos, los mismos discípulos se ofendieron. Dicen, ¿esto os ofende? Que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿qué sería la reacción en ustedes? ¿Llegó a suceder? Sí. En Hechos capítulo 1, una nube le ocultó y fue. Se quedaron ellos mirando, vinieron dos ángeles y dijeron, ¿qué estáis mirando al cielo, varones galileos? Este Jesús que ha ido al cielo, así vendrá. ¿Esto os ofende? Hermanos, Dios también espera que nosotros, como seguidores de Jesús, amonestemos, podamos corregir unos a otros de la misma manera. Un cristiano que ha aprendido de Jesús es capaz, está habilitado para poder, por amor, corregir a alguien que está en peligro. En Proverbios 27:6, ¿no te viene este texto? Dice, fieles son las heridas del que ama. La palabra fieles implica que no están ausentes, siempre están allí. Si alguien te ama realmente, no va a fallar, te va a decir en que estás equivocado. Es lo que Jesús hizo. Fieles son las heridas del que ama, Proverbios 27:6, pero importunos los besos del que aborrece. No te va a decir en que estás equivocado. En Romanos 15, verso 4, Dios espera que nosotros también, así como Cristo Jesús. Verso 14, Romanos 15. Pero estoy seguro, decía el apóstol, que de vosotros, hermanos míos, de que vosotros o ustedes mismos están llenos de bondad, son requisitos, ser bueno para poder corregir a alguien, lleno de todo conocimiento, se requiere conocimiento, de tal manera que podéis, ¿no te viene eso? Si quite estas dos cosas, no puede hacerlo. No tiene ni conocimiento ni un corazón bueno. De tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Vea este ejemplo. Estando en Antioquía, el apóstol Pablo, cuando vino, dice Gálatas 2:14, que cuando vino a Antioquía, miró que no andaban conforme a la verdad del evangelio. Dice que dijo a Pedro delante de todos, ¿no te viene esto? Es algo impresionante, público. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar?
Versículos anteriores, versículos 11, 12, dice que Pedro venía y se juntaba con los hermanos gentiles, y luego vinieron los de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba de ellos, como diciendo: ustedes ahora están mal. Dijo Pablo que esto era hipocresía. Y cuando lo hizo delante de todos, hermanos, delante de todos, entendemos en el área de la psicología, todo lo entiende, que una reprensión delante de más de una persona, por eso nunca corrija a su hijo delante de los demás compañeritos o delante de nadie, hágalo en privado. Usted le va a lastimar a su hijo en la autoestima por todo el tiempo. Está comprobado. Tiene que ser una reprensión. Si es a alguien o algunos dos, tiene que ser en particular. El impacto tiene, porque es vergonzoso, humilla una reprensión pública. Sin embargo, Jesús lo hizo. Usted está diciendo, Jesús lo hizo, y en la propia casa donde le invitaron a comer, sí, así lo hizo. Pablo en Antioquía lo hizo delante de todos que conocían y respetaban a Simón Pedro. Sí, dije a Pedro delante de todos: Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? Dice que aún por la misma hipocresía fue arrastrado Bernabé, un excelente hermano. Dijo que lo hizo porque era de condenar. Ahora, ¿cómo actuó después Pedro en la relación con Pablo? Después de que hizo esto, ¿se pregunta usted? Sí. Algunos años después, Pedro escribió una hermosa carta donde hace referencia a su hermano Pablo. Y mire cómo lo llama, según de Pedro 3:15. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Y dice: Pedro, ¿estás hablando en serio del mismo hermano que te reprendió públicamente en Antioquía? Sí, pero eso es madurez, eso es humildad, eso es conocer a Jesús. Pedro entendió que era necesario. Hermanos, estamos llenos de ejemplos de madres en el mundo y padres. Niños malcriados, como nosotros le llamamos en México, chiflados, que no le dicen al niño: ¿por qué haces así? El niño hace lo que quiere. Y usted que sabe Biblia, dice, en Proverbios Salomón dijo: el padre al que a su hijo ama, ¿verdad? Que no detiene la vara, dice, lo aborrece. Pero que pone la vara, le ama. Y usted puede juzgar eso. Alguien que no sabe Biblia no entiende eso. Los estudiantes que están aquí escuchando, yo sé que tenía un profe de química que nos daba con el pizarrón y con lo que encontrara, y no nos dejaba fuera de la clase. Si 2 minutos nosotros llegamos tarde a la clase, nos dejaba, y nadie lo quería. ¿Sabe quién es el maestro más recordado en mi infancia en la escuela? El profe Pedro de química. Es el más que amamos y recordamos porque más nos ayudó. Esto es Jesús. Este es Jesús, el que defendió y habló y dijo las cosas, hermanos, como Pablo mismo aprendió también. Y Pedro, nuestro amado hermano Pablo, nos ha escrito. Qué hermoso saber esto. Pero solamente Jesús defendió la verdad, la dijo la verdad, aunque ofendió. Pero mire también, hermanos, Jesús hizo que se cumpliera la voluntad de Dios, aunque muchos no estaban de acuerdo. Si alguien tuvo más enemigos en el tiempo de Jesús, fue el mismo Señor Jesús. En Mateo 26, versos 52 al 54, le dijo a Pedro aquella ocasión, recuerda, Pedro había sacado la espada, él pretendía defender al Señor Jesús. Y le dijo: piensas, guarda tu espada, porque todos los que tomen espada perecerán. No te viene el 54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Recuerda cuando Juan Bautista quería evitarle que él lo bautizara a él? Señor, tú vienes a mí, yo necesito. Deja ahora, es necesario que así se cumpla toda justicia. Este es Jesús, hermanos. Y luego dice el verso 10 de Marcos 2, versos 10 y 11. Note bien: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuál es el contexto? Ellos, los fariseos,
escribas, todos los sacerdotes estaban escandalizados, enojados, literalmente, hermanos. Muchas veces lo oprimían, tomaron piedras, salió en medio de ellos. ¿Cuál era el enojo de Dios? Que hiciera algo, recuerda eso, en sábado. No te es lícito, le dijo al paralítico, llevar tu lecho en sábado. ¿Qué autoridad tienes de hacer estas cosas? Le decían al Señor Jesús. Pero el Señor compasivo se estremeció cuando vio al enfermo, cuando vio la oveja como desamparada. Y no lo detuvo a hacer lo que tenía que hacer. Simplemente, por eso estamos leyendo ahí que dijo al paralítico, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Porque Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decirte? ¿Tus pecados todos te son perdonados o levántate y anda? ¿Se acuerda de eso? Esa es la escena. Y dijeron, no, pues lo más fácil, te perdono. ¿Y por qué eso no se ve? Pues para que sepan que tiene autoridad, levántate. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico lo hizo. Hermanos, hay muchos ejemplos. Estaba revisando y cuál pongo. Infinidad, Mateo, Marcos, Lucas. Y cuando Jesús hizo lo que tenía que hacer. Cada cristiano debe hacer lo que debe hacer para cumplir la voluntad de Dios, para hacer lo que es verdad, no lo que es error. El error nunca es admitible en la vida de un cristiano. En Juan 9, verso 14, dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Hay muchos textos de estos. Y era día de reposo. ¿Y qué es el resaltar la idea? Pues hay quienes no estaban de acuerdo. Y Jesús por eso no hizo un día de reposo solamente fuera del día de reposo. Lo hizo. En Marcos 11, verso 15 al 17, hermanos. Y creo que esta es una de las escenas más difíciles de recibir en el mundo religioso. Aquella ocasión, según Marcos 11, 15 al 17, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, hasta la fecha hay una gran piedra en la puerta antigua donde usted va ahí a la muralla en Jerusalén. Y usted puede pisar hoy literalmente esa roca. Wilder y yo pisamos ahí. Y dice a Luke Chandler, nuestro hermano amado allá de la Florida, dice, Alberto, ¿se imaginan que Jesús entró ahí con sus discípulos? Es en esta ocasión de Marcos 11. Entró con sus discípulos, pisó esa roca. Así es que entrando comenzó Jesús, a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Cómo se imagina Jesús a él echando fuera? Esto el hombre no quiere entenderlo, no quiere aceptarlo y no quiere oírlo muchas veces. Él, ¿cómo hizo para echar fuera a los que vendían y compraban en el templo? Piénselo. ¿Cómo él volcó las mesas de los cambistas? ¿Cómo? ¿Cuál fue esa actitud? ¿Con sus propias manos o mandó a sus discípulos a hacerlo? No, el texto original dice que él las volcó las mesas. ¿Se imagina un Jesús molesto? Volteando las mesas y echando fuera con voces a los que vendían en el templo. Y dice que y las sillas de los que vendían palomas también las volcó. Pero algo más, cuando terminó de volcar todo y echar todos afuera, dice el 16, que obviamente se infiere que alguien quedó dentro y dentro del templo, y dice, y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno, que nadie se levante, está yendo de un lado hacia otro. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo se lo imagina? El mundo religioso no quiere oír esto. Quiere un Jesús compasivo, lleno de amor y de bondad. El Señor que murió en la cruz, que clamó al Padre, Elí, Elí, lama sabactani, Él hizo esto. No consentía. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para toda la nación. Lo que estamos diciendo, que Jesús hizo, cumplió y sostuvo la verdad, es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo hizo que se cumpliera eso? Citando, hermanos, la profecía. Mi casa va a ser llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la habéis hecho o convertido cueva de ladrones. Yo no lo voy a permitir. Y lo corrigió.
En el Antiguo Testamento, hermanos, había un texto en Isaías 56, verso 7. Dice, los llevaré a mi santo monte, dijo Dios proféticamente, 630 aproximadamente años antes de Cristo. Dijo Dios al profeta Isaías, dile al pueblo, yo los voy a llevar a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese es el propósito, la función. Y ellos lo cambiaron. Pregunto, ¿qué harán quienes hoy en día usan sus edificios para hacer sus fiestas y comer? ¿Conocen a un Jesús compasivo? Sí, un Jesús humilde. Hermanos, ¿pero qué de este Jesús? Que volcó mesas, sillas, echó fuera, los corrió fuera a los cambistas y no permitió que alguien llevara un utensilio de un lugar a otro. Dice, ¿cuál fue el impacto? ¿Qué sucedió aquel día en el templo? Lea el verso 18 de Marcos 11. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque tenían miedo, por cuanto todos el pueblo estaba admirado de su doctrina. Esa es la reacción. Hay que matarlo. Lo hacemos a un lado. Hermanos, Jesús sostuvo la verdad, la defendió. Hay quienes querían cambiarla. La dijo claramente y no fue amable cuando dijo tantas cosas a los escribas y fariseos. Hizo que se cumpliera la voluntad, especialmente en él, y se cumplió. Se cumplió. Hemos dicho y una otra vez que nosotros, hermanos, somos discípulos de Jesús, somos cristianos. No es basta, no es suficiente. Nuestra meta de cada cristiano es ser como Él. Lucas 6:40 dice que el discípulo no es superior a su maestro. Eso ellos lo necesitaban en su ego de querer ser los mayores. No es superior a su maestro. Sin embargo, ¿cuál es el reto de todo cristiano, discípulo de Cristo? Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Será como su maestro. Todos queremos, hermanos, ser como Jesús. Queremos ser mansos. Debemos ser humildes. Debemos ser compasivos. Pero quede su carácter firme al defender la verdad. Tú estás aquí. La pregunta es, ¿sostenemos la verdad tal y como lo hizo Jesús? Tú estás aquí en esta mañana oyendo la verdad de Dios. No queremos engañarte, decir que hay un Jesús Salvador diferente al que el mundo presenta, pero este es el Señor y ese es el carácter que quiere que tú vengas y adoptes al convertirte en un seguidor de Cristo Jesús. Él murió por ti y espera que vengas a las aguas del bautismo.